Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés ha muerto. La fidelidad de Dios no. La fidelidad de Dios no depende de los hombres. Introducción al libro de Josué. Nos podemos imaginar, como si fuese una película de acción, a los israelitas llegando a las orillas del río Jordán. Pensad en unos 3 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños, que junto con algunas miles de cabezas de ganado aparecen de repente por el horizonte. Con caravanas, despacio, bien organizados, y que llegan a acampar alrededor del tabernáculo, que era el santuario de Israel, en donde habitaba Dios en medio de ellos. Fijaros en esta imagen para podernos hacer una idea del pueblo acampado. Es una recreación gráfica, supongo que más o menos sería así, porque lo vemos en el libro de Números, capítulo 2. Cada una de las tribus acampaba ordenadamente como Dios había establecido, algo que, como os acabo de decir, vemos en el libro de Números, capítulo 2. Así que en cuanto detuvieron su marcha frente a la tierra prometida, cada uno sabía perfectamente el lugar que le correspondía. Al oriente, bajo la bandera de Judá, se situaban las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur, bajo la bandera de Rubén, se situaban las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Luego iba el tabernáculo de reunión, en el centro lo veis, con el campamento de los levitas en medio de los campamentos. Al occidente, bajo la bandera de Efraín, se situaban las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín, y al norte, bajo la bandera de Dan, se situaban las tribus de Dan, Aser y Neftalí. De esta forma acampó el pueblo durante 40 años de peregrinación por el desierto, y de esta misma forma estarían acampados frente a la tierra prometida antes de cruzar el Jordán. Así que vemos a un pueblo ordenado, al igual que lo es el carácter de Dios. No parece un pueblo de esclavos huidos y sin propósito. Y no lo es porque el Dios creador del universo es su propietario. Y por lo tanto, el mismo orden y el mismo propósito de Dios también es asumido por ellos y se nota en su carácter y en su determinación. Vemos a un pueblo unido. Es un pueblo unido en torno a Dios, por eso su comportamiento en nada se parece al comportamiento de los pueblos de alrededor, y eso se refleja en la forma que hemos visto de asentarse cada vez que detenían su marcha por el desierto, y también en la forma de levantar el campamento para reanudar la marcha. La mayoría de este pueblo, que ahora vemos llegar a las orillas del río Jordán, no era de la generación de sus mayores, los que habían padecido en carne propia la esclavitud de Egipto. Estos habían ido muriendo durante los anteriores 40 años debido a la rebeldía contra Dios y su desprecio a las promesas del Señor. Por eso Dios les dijo a la generación de estos, a la anterior generación de estos, les dijo que no pasarían a la tierra. Así les dijo el Señor: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno la verá, ninguno de los que me ha irritado la verá. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os la haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Así que aquí, en este primer capítulo de Josué, tenemos primero al pueblo de Dios esperando entrar a la tierra prometida. Segundo, a Josué, nombrado por Dios como sucesor de Moisés para pastorear, para conducir y para guiar a los israelitas. Y tercero, a Caleb, su inseparable compañero de lucha. Tanto Caleb como Josué seguramente tendrían unos 20 años más que muchos de los guerreros de Israel. Eran de la generación que sí, de la generación anterior, por eso digo que serían un poco mayores. Estaban a punto de pasar por un río peligroso y profundo
hacia una tierra cuyos moradores les superaban en número, en fuerza y en preparación guerrera. Pero les precedía algo, les precedía la fama de las historias que los viajeros que habrían llegado por aquellas tierras habrían ido contando sobre lo que Dios había hecho con ellos para librarles de Faraón. Especialmente esas historias de las intervenciones milagrosas que el Dios de los hebreos había protagonizado para librarles del ejército egipcio tan potente y tan bien preparado. Historias de cómo el pueblo de Dios, sin haber intervenido en ninguna batalla, habían logrado no solo vencer, sino exterminar prácticamente a semejante potencia militar. Todas estas historias habrían ido llegando a estas tierras, a las que ahora iban a pasar. Y lo sabemos porque cuando Josué envió a 2 espías para reconocer la tierra y a Jericó, Rahab, la ramera, y esto lo veremos en el capítulo 2, Rahab les dijo: sé que Yahvé os ha dado esta tierra. ¿Por qué lo sabe? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, ¿veis? Habían llegado las historias. Hemos oído que Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yahvé vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas historias habrían llegado, por eso Rahab cuenta esto, que el Dios soberano había hecho llegar el miedo en estos habitantes. Aún así, nos podemos imaginar que la mayoría seguirían viéndoles como lo que eran: un pueblo nómada, sin tropas bien organizadas y entrenadas, cansados de vagar por el desierto, cargados de niños, mujeres, enseres y ganado. ¿Qué posibilidades tendrían de vencer a ciudades tan bien fortificadas y tan bien defendidas, ¿no?, de esas tierras que tenían pensado establecerse? ¿Qué posibilidades? Evidentemente, desde el punto de vista humano, ninguna. Además, estos pueblos también tenían dioses, a los que se rían y a los que daban culto. Con estas historias y con el juicio de Dios vamos a comprobar cómo es la ira de Dios y su juicio sobre el mal. Muy bien, así que además de enfrentarse con potentes ejércitos y alianzas entre los reyes de estos ejércitos que tendrían entre ellos, primero tendrían que pasar el Jordán por una zona muy peligrosa y profunda, con niños, con mujeres, con enseres, con carros y ganado. Así que no les iba a resultar fácil la empresa, y eso lo sabían sus enemigos. Pero claro, no contaban con un pueblo que tenía un Dios excepcional, el Dios creador del Jordán, el Dios al que se somete toda su creación con tan solo una simple orden de su voz. Conclusión adelantada de este libro: de nada valen las murallas de nuestros enemigos, ni sus ejércitos, contra el poder, contra la voluntad y la soberanía de nuestro Dios.